Muy bien, así comenzamos con nuestro Master Matrix, acá con la sabiduría de la no dualidad de Mónica Cavalé. Reina Gutiérrez hoy nos va a deleitar con esta presentación y bueno, vamos a trabajarlo todos, vamos a ahondar, ¿no? en la profundidad del saber eh, apoyados en este libro de Mónica Cavalé. Reina, te escuchamos. Bien, bueno, ¿ahí me escuchan bien? Sí. Sí. Yo apagué mi Ok. micrófono, les invito a los demás también a hacer lo mismo y prenderlo Así. solo en el momento que queramos participar, ¿eh? Bueno, yo les traigo esta frase que viene en el capítulo 1, en la sección de Nisargadatta Maharaj, que dice, es preferible un solo maestro de vida frente a 1000 maestros de la palabra, que es una frase de Heráclito. Y elegí esta frase porque cuando la leí me quedé un rato reflexionando en ella, me gustó. Y como coincidencia, en la noche de ese mismo día, encontré en YouTube una conferencia de Mónica Cavalé que se llama En torno al maestro de la sabiduría. Y les pasaré ese video al grupo para que vean la conferencia completa. Aquí yo solo traigo un pequeñito extracto. La conferencia obviamente no tiene desperdicio alguno, como todas las conferencias de Mónica, y que en ella nos habla de que el único maestro que debemos de seguir es a nuestro propio maestro interno, que ella lo llama también suprapersonal. Y ella nos dice que es muy significativo cómo muchas personas renuncian o se apartan de la religión en la que fueron educados para suscribirse a una enseñanza o a un maestro a los que le atribuyen una mayor madurez espiritual y que terminan retornando a una nueva versión de su minoría de edad de pensamiento. Y que esto es muy común o sucede a menudo a muchos occidentales que cuando empiezan a seguir las formas de espiritualidad oriental. Y nos pone unos ejemplos sobre eso. Yo les traigo algunos. Y dice que ejemplos de la minoría de edad de pensamiento, dice, se asume como algo espiritual, factores sociales, ciertos rituales, instituciones, periódicos, libros, los comportamientos estereotipados, la imitación de la personalidad del líder y cuando se tiene una sensación grupal de vinculación o de pertenencia a un grupo especial. Y ella nos dice que más bien lo que le pasa a la persona es que tiene una necesidad de seguridad psicológica de la que carece y que esta inseguridad se manifiesta en el apego a ciertos ritos, a ciertas formas o a sentirse como parte de una familia y que por lo regular estas personas que pertenecen a este tipo de grupos no están abiertos a ciertos lenguajes, a ciertas filosofías o a ciertos caminos, sino que se encasillan nada más en uno, ¿verdad? Entonces, cuando yo le escucho decir a Mónica esto, viene a mi mente el grupo de nosotros del máster y cómo me llevó a pensar cómo David siempre busca no encasillarnos en un solo tipo de filosofía o de lectura, sino que va haciendo un paseo a través de los diferentes temas, de las diferentes filosofías, y nos va llevando del hinduismo a la Biblia, a la PNL, y luego nos pasea por Parisé, y luego nos pone por el Bhagavad Gita, y así nos lleva. E incluso nos va dando tips de libros o de conferencias o películas de diferentes filosofías, pero que todas nos van a ayudar en el crecimiento espiritual sin encasillarnos en uno solo. Incluso lo hace con las consignas también, ¿verdad? Otro ejemplo que Mónica nos dice es que estas personas de minoría de edad del pensamiento tienen una tendencia a estar a la defensiva ante los no simpatizantes de esa enseñanza y que también tienen la tendencia a concebir el camino espiritual a través de perspectivas monolíticas o ideas fijas
Y eso lo relacioné con un facilitador de un curso de milagros que es español, que a él cuando le preguntan algo de la Advaita o de descodificación o transgeneracional o PNL, él dice, no, yo no sé nada de eso, pero sí, yo sí les aseguro que si no siguen la filosofía de un curso de milagros, nunca van a poder trascender el sueño de la ilusión. O sea, se queden si no es curso de milagros, no es nada. Y también dice Mónica que estas personas piensan que si no llevan a cabo cierto método o cierta práctica meditativa o si no asumen ciertas creencias de esa filosofía, entonces no tendrán una genuina elevación espiritual. Y me gustó esto que dice como si la magnificencia y la creatividad limitada de la vida pudieran comprenderse en una sola teoría, en un solo sistema o en una sola técnica. Y luego dice que también otro de los ejemplos de minoría de edad de pensamiento se manifiesta también cuando se repiten palabras de sabios que tenían un valor esas palabras porque las dijeron en un momento autóctono, creativo y totalmente inesperado, pero no quiere decir que ahora, por decir, tengan el mismo valor que lo dijeron en ese momento, porque hay que tomar en cuenta en los factores históricos, sociales, como otras veces nos ha dicho David, que muchas veces le damos una interpretación que ya hoy en día no nos es útil, ¿verdad? Sin embargo, las personas siguen usando esas palabras o esas frases como si fueran verdad absoluta. También nos dice que se manifiesta la minoría de edad de pensamiento cuando se trata a otros como seres especiales o bien quienes permiten ser tratados como tales. Y luego nos habla de examinar la figura del maestro y la relación maestro-discípulo. Y nos dice que el marco del maestro-discípulo ha estado y está con mucha frecuencia presente en la adopción de enseñanzas del maestro, que podamos hallarlas benéficas, iluminadoras y maduras, pero que también nos pueden debilitar la autonomía, la razón crítica y el juicio intelectual y moral de los discípulos. Entonces, hay que estar bien atentos en esto, porque por más iluminadora que sea una enseñanza o una filosofía, nosotros debemos de no permitir perder nuestra autonomía y nuestro juicio crítico, ¿verdad? O hacer la práctica experiencial para ver si eso que la enseñanza o la filosofía nos está mostrando nos es útil a nosotros en el camino que llevamos. Luego nos habla de las relaciones maestro-discípulo que son contrarias al ideal de la mayoría de edad del pensamiento. Y ella dice que abarcan un amplio espectro, pero yo traje aquí 3 de las que ella habla. Y son la admiración del discípulo hacia el maestro. Dice que esa admiración puede ser idealizadora natural en la adolescencia, pero que el adulto no debe merecer, para el adulto no debe merecer ninguna persona esa admiración idealizadora, sino únicamente lo que es suprapersonal, o sea, tu maestro interno. Y dice que esto está muy presente en las actitudes del discípulo de idealizar cualidades personales, la belleza, el bien, el amor y la justicia, que nos conmueven profundamente verlas encarnadas en un maestro, ya sea en mayor o en menor grado. Y habla también de casos extremos que encontramos maestros en personas endiosadas, objetos de adoración que se consideran encarnación de lo divino o que se atribuyen poderes sobrehumanos, que es evidente que contradice a la mayoría de edad de pensamiento, que lo lleva a caer en una falta de sensibilidad ante lo sagrado y maravilloso que está presente en lo ordinario. Y dice, quien está familiarizado con el hinduismo a lo largo del siglo XX
es muy raro encontrar un discípulo que no considere a su gurú o a su maestro un avatar, una encarnación divina. Y que hay muchos maestros hindúes que incluso con millones de seguidores que se han atrevido a decir que son avatares. Y por último habla del maestro perfecto. Dice, nos encontramos con la falacia de la figura del maestro perfecto o casi perfecto, que hay que recordar que no hay seres humanos perfectos, que todo individuo es falible, que el maestro perfecto no existe, que la figura del maestro perfecto es arquetípica. Solo es real cuando se aplica a lo impersonal o a lo suprapersonal. Y ella nos habla, que dice que si nosotros caminamos en nuestra propia individualidad, podemos hacer pie en una dimensión que es más profunda y más originaria que la que podemos encontrar caminando de la mano, vaya, de un maestro, de una persona particular. Dice, una dimensión que es común, que nos es común a todos, que es universal e impersonal, en el sentido de suprapersonal y sagrada. Dice, una persona puede en alguna dimensión y en un momento dado y de forma más o menos sostenida transparentar más esa dimensión impersonal que a través de otras personas. Y esta es la frase, David, en la que te decía, dice, entre la persona y lo impersonal siempre hay un desfase entre lo relativo y lo absoluto. Y luego nos dice que la persona con verdadera maestría en el conocimiento de sí misma no tiene ningún reparo en asumir plenamente su humanidad. Que no hay integridad sin el reconocimiento de nuestra falibilidad humana y de que nadie está libre de fallas, de puntos ciegos y contradicciones. Y que ningún acontecimiento espiritual nos va a permitir trascender esa falibilidad, o sea, que alguien quede libre de cometer errores y de la necesidad de aprender de ellos. Que no hay una visión despierta o un despertar de conciencia sin una ejercitación constante, sin una práctica experiencial en un presente continuo de vigilancia y coherencia. O sea que no vamos a encontrar nunca un despertar de conciencia si no nos autoobservamos, si no hacemos una autoindagación, si no hacemos esa práctica experiencial, no vamos a alcanzar ningún despertar. Y bueno, como siempre David nos pide que bajemos el tema a la vida diaria. Yo lo que interpreté de todo esto que nos habla Mónica es que el único maestro al cual debemos de seguir es a nuestro propio maestro interno. Y que todo aquello que sea nuevo para nosotros, como por ejemplo el estudio de este libro, llevarlo a la práctica experiencial, para que tú mismo puedas hacer la lectura correcta de lo que te da esta experiencia. ¿Qué te deja a ti este libro? Independientemente de lo que aquí en las reuniones podamos aprender y escuchar de lo que cada uno interpreta. Al final solo cuenta lo que tú interpretas y lo que puedes de esa interpretación aplicar a tu vida diaria. Y al final del primer párrafo de esta sección de Nisargadatta, viene esta frase que dice: el Vedanta Advaita pretende ser ante todo una vía de autoindagación estrictamente experiencial de la naturaleza última del yo. Y ahí nos dice Mónica que se considera que el acceso a la verdad sobre sí mismo nunca es fruto del mero conocimiento de los textos de dicha escuela, ni de la teoría, ni de la doctrina metafísica que supuestamente expresan, sino que esa verdad acontece solo en y a través de la realización experiencial de dicho conocimiento. Dice que el Advaita es una sabiduría viva, cuyos transmisores se han continuado hasta el presente sin interrupción y que hoy en día tienen representantes autorizados cuya opinión vale incomparablemente
más de cara a la comprensión interna de este saber que toda la erudición al respecto. O sea, que nos vuelve a recordar que es a través de la práctica experiencial interna donde reside el valor de las enseñanzas advaitas. Y la palabra que más usó en estos, tanto en el video como en esta partecita chiquita del libro que leí, dice experiencial en lugar de experimental. La diferencia radica en que experimental sería una práctica dual y experiencial una práctica no dual, que trasciende la dualidad entre el sujeto y el objeto, entre el experimentador y lo experienciado, que viene siendo más bien una no experiencia. Nisargadatta ahí dice que la realidad no es experimentada. Y bueno, esto fue lo que yo saqué en relación a esta frase. Y no sé si David quieras comentar algo de lo que te decía, entre la persona y lo impersonal, siempre hay un desfase entre lo relativo y lo absoluto. Ahora eso. Recuerden que nosotros acá es una diferencia que hacemos muy, muy propia, porque, vuelvo a repetir, no lo escuché a otro hacer la diferencia entre verdad y realidad, ¿sí? Es muy, muy, muy mío, perdón por eso, pero cuando en el libro habla de realidad, habla de verdad, ¿no? De lo que nosotros decimos la verdad. La realidad, eso que dijiste último, que no es experiencial. Acá nosotros en Matrix decimos la realidad es la experiencia subjetiva y la verdad es la que no es experiencia, la que no tiene experiencia, no es experimental, digamos, ¿no? Sí. Así que muy bueno ese dato de que cuando ella habla de experiencial, tiene que ver con eso que sucede, pero no como experimento, sino como estado de conciencia, ¿no? Como la experiencia o no es experiencia. El estado de conciencia el darme cuenta. Claro, el darme cuenta no es una experiencia, sino que es un estado de conciencia, ¿no? Volvemos a repetir esa palabra, tiene que ver con la subjetividad, con la persona, repetímela. Dice entre la persona y lo impersonal, que viene siendo lo suprapersonal o el ser interno, siempre hay un desfase entre lo relativo y lo absoluto. Lo impersonal y lo personal. Nosotros hablamos mucho sobre eso, sobre lo personal que tiene que ver con mi experiencia subjetiva, con mi realidad subjetiva, mi fantasía, mi ilusión, y otra cosa es lo impersonal, o sea, soy consciente de lo impersonal, que no tiene que ver con mi experiencia subjetiva, sino con la verdad, con lo que está más allá de mí, ¿no? Lo que me trasciende a mi propia experiencia, que es lo que me libera, es la conciencia de eso que me trasciende a mí mismo, ¿no? Creo que eso es lo único que nos puede hacer libre. Todo lo demás es subjetivo, es personal, está dentro de mi realidad subjetiva, de mi propia cárcel, porque está limitado por mis experiencias, por mis conocimientos, por todo lo finito de mi mapa mental, ¿no? Es interesante esto cuando decimos, bueno, esto que estoy transitando, mi vida con la que charlo, como decía la consigna de hoy, es mi vida según mi subjetividad, ¿no? Es la vida que me acompaña a mí personalmente, que no es tu vida, es mi vida. Porque esto que es llamativo, ¿no? Cuando decimos que Zulma puede decir mi vida, y yo digo mi vida, pero la vida es otra cosa. Es como decir mi realidad, tu realidad, pero la verdad es otra cosa. Exacto. ¿No? Sí. Y el desfase sería porque no podemos vivir la realidad y la verdad al mismo tiempo. No, porque no es experimental la verdad. Hay un desfase ahí, no sé, es una lejanía y cercanía al mismo tiempo. Son como dos dimensiones diferentes, ¿no? Sí, eso, ¿no? Sí, es como cuando un curso de milagros nos dice, es un atisbo de la verdad. Claro.
Sí, no lo... Se Está... nos acaban las palabras, como dijo el Sí, filósofo que te gusta, ¿cómo se llama? El del video que nos pasaste. ¿quién? Darío Zeta. Ándale, Darío Seto. Cuando le hacía, es que no me Sí, salen las palabras. ya no hay, ¿no? Ya no. El desfase, ¿no? Pensaba en esa palabra, ¿no? Eh, ¿Cómo la podemos interpretar esa palabra? Es un desfase, como que es otra cosa, es otra fase, ¿no? Sí, Es otra sí, yo, fase, yo, lo Es, yo buscaste en lo el interpretaba diccionario. como que no podía ir a la par, sino que hay un o desfase entre dos fases puede constante, ser, entre dos constante. fases. Sí, que es algo distinto. A mí para nuestro vocabulario, nuestro ámbito, podemos decir que es una dimensión distinta. Hay, ¿no? ¿Cómo es que los tres, esto que el video que hice yo una vez, paradigmas, son paradigmas diferentes, ¿no? Es como que es un paradigma distinto, corren otras leyes, pero lo que pasa es que en el otro, en el de la no dualidad, no corre nada, porque es estático, Todo eso. permanente, perpetuo, eterno, sin cambio, pero Es como una experiencia, podría ser, es como una experiencia, por muy profunda que sea, te coloca en un estado. Sin embargo, cuando ya se supera, te coloca en un estadio, un estadio. que es totalmente diferente. En un estadio en donde ya alcanzas otro nivel de conciencia que lo puedes ir aplicando, como dices, David, en ese ir siendo con más frecuencia en tus experiencias constantes de vida. Porque una experiencia, por muy sublime que sea, no quiere decir que te coloque en un despertar de conciencia o en una iluminación constante, porque eso va cambiando. Pero Sí. cuando ya vas subiendo a niveles, te vas colocando en otros estadios, en otros niveles, como decía Miri. Por eso la conciencia o el despertar de la conciencia de la no dualidad cambia mi experiencia, ¿no? O sea, lo experiencial, que dice que no Ajá, es un estado, un estadio de conciencia, exacto. modifica mi experiencia subjetiva, pero no es que puedo experimentar la no dualidad. Cuando escucho decir a alguien que experimenta la no dualidad, evidentemente todavía no hay mucha comprensión de lo que es la no dualidad, porque no se puede experimentar la no dualidad. Pero seguramente esa Necesitaríamos no persona, estar aquí. claro, seguramente esa persona lo que quiere decir es que está teniendo una experiencia diferente por tener una conciencia de no dualidad. Seguramente lo que quiere decir es eso, pero no podemos experimentar la no dualidad. Lo que experimentamos es la dualidad con una conciencia más elevada, pero hay un desfase, ¿no? Hay una lejanía absoluta porque no podemos, por el hecho de que tiene una naturaleza diferente, es otra cosa, ¿no? Es Dios. Mónica ahí hace también ese comentario que acabas de hacer, que dice que cuando una persona o representa el papel del hombre perfecto o que dice haber alcanzado la perfección espiritual, que habría que aplicarle una frase de Nietzsche que dice, un gran hombre, yo veo un comediante de su propio guión. Sí, sí, bueno. Me encantó eso también. No sé si tuvieron la oportunidad en la vida de leer a Nietzsche. ¿Alguien ha leído algún libro de Nietzsche? No, ¿Alguien de los próximo presentes? libro. Es complejo, ¿eh? El origen de la tragedia en la Ah, Sí. facultad. El Se origen me de la hizo muy tragedia. negro para usar un color. Se me hizo muy negro. hay más allá del bien y del mal. Bueno, un libro interesante para leer nosotros es Hay una película más allá del bien y del mal, de él. de él. Ah, no la vi. Sí, viejísima, David, viejísima, pero es muy interesante. Un libro corto para leer de él, porque si no son muy largos y se puede hacer denso, pero que es entretenido, es El Anticristo, que les puede gustar. El Anticristo de Federico Nietzsche, de Fede.
de Nietzsche. Es interesante. Después, bueno, yo me acuerdo que cuando me puse a leer a Nietzsche, me leí como 8 libros seguidos. No hace tan bien al cerebro, les cuento. Lean uno y lárguenlo. El mismo Nietzsche terminó en un psiquiátrico literalmente loco, ¿no? Mal en la cabeza. No terminó bien, pero dejó pensamientos interesantes. Pero no terminó bien el tipo. Loco y con sífilis. Sí, sí, terminó mal el tipo. Pero bueno, ha dejado un legado. El que estudia filosofía va notando el progreso de su cabeza entre los primeros libros y cómo va avanzando, ¿no? Pero bueno, para nosotros está bueno leerlo. La Y Galla no- Ciencia es también medio... La Gaia Ciencia, sí. Ese A mí creo me que costó un poquito. ese fue el último que leí, creo. A mí, Un día le voy a mostrar, tengo arriba los libros y todos marcados de él. Me acuerdo de los primeros libros. Y conozco jóvenes que han leído a Nietzsche que tuvieron problemas mentales también. Miren qué fuerte Nietzsche, ¿no? El que se lo toma tan a pecho, ¿no? El superhombre de Nietzsche, el que no sabe la interpretación. A Nietzsche hay que interpretarlo desde él, ¿no? Desde que él como persona vio el mundo de esa manera. No hay que tomar la palabra de Nietzsche como la Biblia, ¿no? Él tuvo esa experiencia, escribió cosas muy interesantes porque tenía una visión del hombre muy crítico, pero que hizo pensar a todos sus lectores. A mí me gustó muchísimo leerlo, muchísimo. y yo creo, David, que ahí viene aplicado a todo. Volviendo a la frase por la cual habló Reinita hoy volviendo precisamente a que es preferible un solo maestro de vida frente a 1000 maestros de la palabra. O sea, es aplicado a eso porque yo tuve la oportunidad porque Reinita me compartió el video antes de preparar, de que llegara el día. Y ahí dice, inconscientemente aquel que idealiza a un maestro, que lo ve y no puede ver más allá de otras literaturas, de otras fuentes y que no genere un análisis aplicado bajo su experiencia, porque lo que te va a llevar realmente a conocer y a conocerte es únicamente tu experiencia. Desde el momento en que lo está idealizando, deja de vivir su propia vida y empieza a vivir la vida del otro. La vida del otro, y dejas tú de experimentar, y yo creo que es aplicado a todo, y eso es algo, en cuanto a lo que ella explica, y eso es algo muy personal que yo, analizando el video que nos va a compartir Reinita y sobre el tema que explicó, yo pienso que una persona que idealiza a un maestro, a una doctrina, en su inconsciente va persiguiendo ser idealizado. Claro, qué bueno, Carmita. Claro. Es buenísimo. Creo que es excelente ese tema, porque en los ámbitos nuestros se tiende a idealizar mucho, a llamar maestro, ¿no? A cualquiera que te guste algo. Y bueno, también denota esa inmadurez, ¿no? O esa inmadurez o ese deseo oculto que dice Carmita, ¿no? De querer en algún momento llegar a eso. Sí, y a mí me botó la cabeza, me encantó la verdad. Y otra cosa, va inconscientemente buscando ser idealizado y además de ser idealizado, va persiguiendo también ser un maestro de un mundo de personas, y te pierdes, ahí es en donde te pierdes y pasas a ser como decía Reinita hace un momento, pasas a ser un falso, sí, un falso maestro. Sí, exacto. Bueno, eso ya lo decía, ¿no? Que no sigan a aquel que se haga llamar maestro, que no vayan, porque el que se hace llamar maestro es falso, ¿no? Sí. Es falso, sí. Ahora, Así de eso en lo personal, en el análisis que hice,
No dejo de sentir siempre que siempre tenemos maestros mayores que nos van indicando ciertos caminos a base de la experiencia. ¿Y qué pasa cuando tú empiezas a hacer esa introspección y a guiarte con tu propio maestro interno? ¿Qué es ese que se creó en ti? Porque está en ti. Y pasas a guiarte a través de eso, entonces empieza a florecer en ti y hacerte vibrar, lo que decías en la charla anterior, David, hacerte vibrar toda esa información y dices, wow, esto lo leí en aquel libro. Eso lo dijo fulanita, eso lo dijo sutanita. Entonces empiezas a recordar lo que ese otro maestro escribió de manera sapiencial, sacó un libro de su propia experiencia. Y si somos uno, empezamos a resonar en vibración con el otro y ahí es en donde vienes a darte cuenta que finalmente venimos de la misma fuente. Sin idealizar a ese maestro, te empieza a resonar, pero lo empiezas a sentir en tu propio caminar. No sé si me expliqué. Sería la práctica experiencial. Exactamente, tu propia experiencia. No sé si me expliqué, pero así lo siento. Y Vamos me encanta. a ver, ahí hay otras caritas que están ahí muy callados. Yo les cuento que en los grupos de Matrix, más de 100 que tenemos, hace mucho tiempo ya había grupos de gente que llegaban y estaban de que mi maestro, y yo les decía, no, maestro, no. Esa gente tiende a irse. O no me dicen más maestro, me dicen David, o tienden a irse y están en otros grupos donde tienen a alguien que le llaman maestro, ¿no? Exacto. Y a alguien que se deja llamar maestro, ¿no? Sí, exacto, lo que no decía ahí ella, que permiten ser considerados como tales. Sí, Que al final de cuentas el maestro también tiene una minoría de edad de pensamiento, que ella lo llama de esa manera, pero viene siendo la inmadurez, ¿verdad? Yo cuando hacía cursos presenciales ponía el ejemplo, ¿no? Que está acá el maestro y el que lo sigue, que está carente y se apoya, ¿no? Pero para que se apoye y que no se caiga, también tiene que apoyarse, ¿no? Entonces quedan los dos así. Los dos están carentes de algo, ¿no? Los dos necesitan, ¿no? Para apoyarse mutuamente. El que se hace llamar maestro, si no llega a tener discípulos, se vuelve loco. ¿Qué está pasando? ¿No? Y empieza enseguida a querer cautivar a alguien, ¿no? Y los cautiva con frase, con, no sé, lo cautiva con su seducción para conseguir seguidores y así poder seguir sintiéndose maestro o maestra, ¿no? Y yo lo que decía Carmen, esto del maestro, de los hermanos mayores, que se refería, ¿verdad? Como decimos, es hermano mayor. Yo, por ejemplo, en el priorato les digo también eso, que hubo quien llegó a decirme maestra, le decía yo, no, o sea, yo no soy aquí maestra, al contrario, o sea, yo les agradezco que estén aquí conmigo porque la que estoy aprendiendo soy yo. O sea, ustedes al escucharme hablar de algo, la que más estoy aprendiendo soy yo. Entonces, vamos de la mano, como decía Marcelo Martorelli, no sé si te acuerdas, que la puerta estrecha se cruza tomados de la mano y no de uno por uno. Sí. Yo lo que pensaba es que aquel que se aferra tanto a ese maestro, que depende prácticamente de lo que el maestro dice, de lo que el maestro piensa, no llega tampoco a reconocer a su propio maestro interior. No se llega a reconocer ni a modificar, porque vive a través de la experiencia de lo que el otro dice. Yo tengo un caso en particular donde todo lo que dice el maestro es lo que va. Lo demás no existe. Y lo que vos decís y lo que vos sentís y tu propia experiencia de vida, ¿dónde está? ¿Dónde queda, no? Lo que pasa es que Sulmi, un buen maestro, también dice que el maestro está dentro de uno, no existe maestro afuera. Claro, pero hay gente que idealiza. Buen maestro dice eso. Ajá, sí. Hay gente que idealiza al maestro, más allá de lo que el maestro dice, lo idealiza de modo tal que para dar el próximo paso necesita consultarle al maestro. Y el maestro nunca se equivoca, yo lo escuché, ¿eh? El maestro nunca se equivoca. Siempre es exacto, es coherente. Entonces, cualquier duda mía, le pregunto a él. Y si yo le sigo preguntando, es como que yo le dijera a David todos los días, escúchame, ¿cómo tengo que hacer con esto, con lo otro? Y no me lo pregunto a mí,
internamente, no voy a crecer nunca. Nunca me voy a desarrollar espiritualmente. Por más maestro iluminado que tenga al lado. Porque mi propia experiencia creo que es la que toma validez ahí, ¿no? Y la que es necesaria, además. No sé, yo lo veo así porque conozco casos de gente que... Y si lo vemos desde una vida diaria, yo creo que lo empezamos a aplicar desde, por ejemplo, los que somos papás. ¿Tú te imaginas que tu hijo estuviese pegado toda su vida a ti? Pobrecito. Y si lo vemos como terapeutas, ese terapeuta que genera que su consultante siempre esté buscándolo para tomar alguna decisión, pues es lo mismo aplicado a un maestro, o sea, lo mismo aplicado a cualquier imagen que uno quiera, que uno idealice. Es lo mismo, lo vamos aplicando desde que nosotros somos bebés, desde que vamos creciendo, nos vamos volviendo interdependientes en nuestra vida y generando también en nuestros hijos y en nuestros consultantes esa interdependencia. Si no, entonces estás buscando siempre estás buscando seguidores. No es así. No, eso creo. Bueno, pensaba en una persona que tiene luz, de última ilumina, ¿no? Pero no carga upa a otro, ¿no? Ahora, en algunos casos, en algunos momentos que necesitemos ser cargados o cargar, lo haremos. Sí. Pero no es una cuestión de todos los días, ¿no? Sino una cuestión de hermanos que te cargo para llevarte mientras estás cansado o herido, pero no porque uno tenga que cargar el otro. Muy interesante tema. Qué bueno que podamos ser conscientes de esto. El hecho de hablarlo nos lleva a un estado de conciencia. Y que nos... Esto es cuestión de todos los días, hace muchos años, mucho antes de Jesús, ¿no? Que aparecen los maestros y llevan grupos de gente y lo que hacen es presentar una doctrina, un dogma y separarlos, ¿no? Porque están los seguidores de los platónicos, están los de Edgar Tolenses, no hay tolenses. Porque el tipo sabe, me parece, ¿no? No dejó ni sargadatenses, no, porque eso separa a otros, ¿no? ¿Se acuerdan que había los davidianos? ¿Se acuerdan? En Estados Unidos. Los davidianos. Era un líder de una secta, de un rubio ahí con pelos y rubios, que terminó prendiendo fuego a un galpón con todos sus seguidores adentro. El de Waco, Texas. Y una película, ¿no? Sí, creo que sí. Incluso en la Biblia, ¿no, David? Tú nos has hablado de ese pasaje donde Jesús decía que no siguieran a los que vestían de blanco, ¿cómo? Claro, creo que está en Mateo 24, ¿no? A los fariseos, ¿no? O a los que dicen que son doctos de la ley. Sepulcros blanqueados. No sé, ¿no? Cuando veáis a los que se visten de blanco en las esquinas de las plazas, ¿no? Proclamándose maestros o profetas, no los sigáis porque son falsos profetas, ¿no? Son sepulcros blanqueados. Por dentro, por fuera se ven blancos, pero por dentro hay muerte, dice, ¿no? Esa imagen se me quedó grabadísima a mí cuando ciegos que guían a otros ciegos. Jesús cuando habla de eso se ceba ahí porque habla un montón sobre eso, ¿no? Le da con un caño a todos los líderes, ¿no? Los que se ponen en el liderazgo queriendo guiar a otros, ¿no? Hay en un montón de ámbitos. No quería, no le gustaba que le llamaran maestro. No, él decía que hay uno solo en el cielo, hay uno solo padre, no permitía que nadie se llame padre. Bueno, y últimamente está muy promovido el liderazgo, ¿no? Hay que saber mirarlo bien ese tema. Me acuerdo que cuando estaba en la iglesia, una de las cosas que noté es que el sistema de liderazgo de las religiones son como empresas, ¿no? Piramidales, donde
donde hay uno como que lidera y tiene la carga encima de todos los seguidores, ¿no? Y genera seguidores, tiene que seducir constantemente y está ahí arriba. Y Jesús, hay una parte que dice que en los publicanos, habla de los de afuera, ¿no? En el mundo esto es así, ¿no? El mayor se pone arriba, pero entre vosotros, dice, esto no será así, sino que el menor será el mayor. Ahí marca una diferencia tremenda, abismal, con el formato de liderazgo empresarial o actual de las iglesias, donde hay un líder y todos los demás lo siguen, sino que dice, el mayor entre vosotros es el menor, ¿no? O sea, que planteó un formato muy distinto de congregación, de eclesia. ¿Se acuerdan esto de eclesia? ¿Se acuerdan qué significa eclesia? Los llamados afuera. Los llamados afuera, ¿no? Los que hacían esto, charlamos acá, ¿no? Charlamos acá. Ya se iban afuera de todo el tumulto del sistema y deliberaban, ¿no? Hablaban. Esa era la eclesia. Entonces, esta es mi eclesia, dice, ¿no? Bueno. Muy bien. ¿Alguien que no haya hablado, que quiera participar, que quiera hacer algún comentario? No se amontonen, no se amontonen. No, sí, de uno, de uno. No, yo quiero felicitar a la exponente, excelente exposición, más claro imposible. Te felicito, Reinita, de verdad que cada día me sorprendes más. Gracias por escucharme. Gracias, gracias, gracias. Gabriel. Hola, gente bonita, ¿cómo le va tanto tiempo? Estuve perdido. Hola, Gaby. ¿Cómo andan? Bien. Escuché con la atención que pude poner y estaba pensando, ¿no? En los maestros. Pero me gusta la idea, ¿no? De cuántas veces yo pongo de maestros a mis hijos y pongo de maestros hasta aquel que en algún momento me ha jodido la vida, ¿no? Y también lo considero como maestro, sin llevarlo a esa maestría de cautivo, ¿no? Es otra cosa. De ser cautivo de él. Aporte, sí, excelente, está muy bueno. Es otra cosa. Pero distinguirlo, sí, ¿no? Distinguirlo como que hay otro tipo de maestros, sin caer en algo absoluto. Bueno, justo estaba pensando en eso. Me gusta que pongas eso también, porque tomamos como maestro la vida, como todos se transforman en un maestro, ¿no? Pero no uno, ¿no? Claro. El problema es cuando ponemos a una cosa, a algunas cosas como maestro, ¿no? Y no a todo, ¿no? Claro, qué bueno. Buena distinción. Me gustó. Miri. Gracias. Y me encantó, ¿sabes qué? Me enganché mucho cuando hablabas de los que tienen bajos pensamientos. Me acordé de una época en mi otra vida, cuando era enfermera y pertenecía al grupo especial de terapia intensiva. Y estaba el jefe de terapia, que era Dios, y nosotras, sus ángeles, que nos comandaban. Me hiciste, digo, qué pensamiento tan estrecho. Y no había mayor anhelo que llegar a ese cargo. Y ahora, y después cuando rompiste todo eso, cuando empezaste a hablar de David y de los grupos Matrix, que una cosa me fue llevando a la otra, y yo digo, qué bárbaro, qué diferencia, ¿no? Qué diferencia cuando formás parte de un grupo expansivo
y no de un grupo inclusivo como esas bombas de infusión, viste, que explotan para adentro, sino que esto es hacia afuera, de un crecimiento, de un pensamiento, de cosas que por ahí te cuesta masticar y después cosas que las volvés a poner, que las volvés a sacar. En ese ir y venir que nos llevan estos grupos, me doy cuenta de la diferencia entre esa otra vida y esta actual, ¿no? Y seguramente lo que iremos cambiando si no vas a meter a Nietzsche, David. La verdad que ya no sé qué nos puede pasar. Pero bueno, la verdad que me sentí, esto de llevarlo a la vida, esto de llevarlo a la práctica, ¿no? De poder analizar cuándo estamos en un pensamiento, pensando chico, y cuándo estamos pensando de manera exponencial, cuando nos abrimos a todo esto. Y después, con respecto a los falsos maestros, los que somos terapeutas, encontrar la fina línea entre llevar, cuando están heridos, como decía David, a creernos que somos lo más grande. Así que muy reflexivo, muy metido, muy para masticar y volver a escuchar. Me encantó, la verdad, Reina, me encantó. Ahí entraría la fina línea, como dices, o el límite entre quererte y querer que te endiosen. Claro. Y ahí viene también como dándole sentido a esa frase de que, ok, todos los caminos nos llevan a Dios, sin embargo, tu camino es el tuyo y mi camino es otro. No puedes tú seguir una sola filosofía, un solo dogma, una sola, porque ese no es tu camino, estás viviendo el camino del otro. Y la única manera en que llegues a ese estadio o a ese lugar de despertar es a través de tu propio camino. Quizás su camino es a través de la meditación, el mío no sé, pero lo tengo que descubrir únicamente haciendo una introspección y experimentándolo yo misma. Por eso cuando se tiende a creer que el otro tenga el mismo camino que tomé yo, no es por ahí, por acá, el punto, ¿no? Y el otro está teniendo su propia experiencia, ¿no? Entonces, mirá lo que está haciendo aquel, entra el juicio, ¿no? Mirá lo que está, pero es su camino, ¿no? Si me viene a preguntar, le diré mi camino, ¿no? Mi experiencia, pero si no, no tengo por qué meterme en su propia experiencia. Y qué difícil a veces es no meterse en eso, porque creemos que nuestro camino es el camino. Es difícil no querer enseñarle al otro, ¿no? Decir, no, pero escúchame por ahí, queremos entrometernos. De alguna manera lo estamos enjuiciando ese camino que está transitando como el incorrecto. Sin embargo, para su mapa mental, para su experiencia, para su información transgeneracional, ¿no? Con todo lo que viene trayendo en la vida, esto es lo que tiene que transitar. Claro. No otra cosa. También, según también la filosofía de lo que estamos estudiando, digamos, dentro del yoga hay como distintos senderos. Y la síntesis de todos los senderos sería el Raya Yoga, que es donde cada uno saca su propia conclusión y su propia síntesis. Ajá. Es el rey del yoga. Eso según también la filosofía de lo que estamos estudiando. ¿Cómo se llama es decir, el Raya? Raya Yoga, es el rey del... Es donde, digamos, según hay la parte devocional, la parte del Jnana Yoga, que es la parte del conocimiento, el Karma Yoga, hay como distintos senderos, pero la síntesis de todos los senderos, que es la síntesis que cada uno hace, es el Raya Yoga, es según la filosofía que estamos estudiando. Y donde cada uno, bueno, saca su propia síntesis, que no es mi síntesis no tiene por qué ser la tuya, y ahí no hay maestros. Claro. Cada uno es su propio maestro. Todos, para mí, y esta es una opinión mía, formamos como una especie de arcoíris multicolor, donde todos somos uno, donde toda esa diversidad de distintas síntesis va siendo una síntesis, una gran síntesis. Así es. Esa es una opinión personal ya.
Eso no lo dice nadie. Me encantó. Gracias, gracias, Elenita. Gracias a igual les ustedes. digo a todos, ahorita les voy a pasar el video y los invito a que vean esa conferencia de Mónica Cavalé y que ustedes mismos saquen sus interpretaciones, ¿verdad? Está excelente, no tiene desperdicio, la verdad. Está grabada, la subieron tal cual es, entonces tiene mucho ruido de fondo, hay que poner atención, pero vale la pena, está buenísimo. Bueno, vamos a escuchar. Bueno, muy bien, mucho para meditar. Ahí está Graciela, no sé, ¿querés comentar algo? Quiero agradecerle a Reina, me encantó su exposición, como dijo Pina, muy clara. Y digo, ¿no? Cuánta sabiduría que a veces lo hacemos nosotros mismos tan complejo todo, y tenemos todo como muy ahí a la mano de todo, ¿no? De ese darnos cuenta. Y de esa totalidad que somos, en definitiva. Y me llamó mucho la atención esa palabra experiencial, que no la había escuchado. Sí, sí. Y la tomo y veo qué haré con ella. Sí. Gracias. Y sobre todo que los invito a no permitir perder su autonomía y su juicio crítico ante todo lo que se vayan encontrando en el camino. Y bueno. Gracias, qué bueno. Gracias, muy bonito tema. Bueno, muy bueno el tema. Es re lindo todo, la verdad me apasiona. Dio tela para cortar ese tema, excelente. Sí, tiene mucho todavía. Y ven que esto es lo que decíamos bueno, cómo trabajaremos un capítulo, una frase fue. Tremendo, ¿no? Así. Y llevamos una hora hablando. Qué lindo. Bueno. Gracias a todos por sus aportes. Gracias. Gracias, Bueno, Les recordamos, para quienes no hayan hecho la formación de descodificación en el área de neurogenealogía, que Miriam Rivera comienza el día... Ahí te doy el pie, Miriam. El 14 de mayo. Ahí está, ¿a qué hora? De las 19 a las 20:30. Los días viernes va a ser nuestro día de encuentro para conocer historias de nuestro clan. Bueno, yo sé que nos vamos a divertir mucho, así que el que quiera, me va a encantar contarlo. Yo voy a estar en primera fila. Genial, Pina. Es la parte indispensable de la formación de neurodescodificación. O sea, las dos partes son importantes. Uno toca una cosa y la otra parte toca otra. Y esta es la parte que trabajamos el clan. Toda nuestra historia, sanando el clan, sanamos nuestro presente, por lo tanto también las generaciones próximas. Así que mañana voy a pasar ya con un video muy lindo que nos preparó Miriam. Y vamos a empezar a hacer retos. Mi parte preferida de la descodificación. Si ustedes tienen Instagram y quieren hacer una nota ahí, un vivo con Miriam para hablar sobre este curso, lo pueden hacer. Del valor que está, hay un 20% de descuento para todos los que están en Mastermatrix. Que tengan en cuenta eso. Y si quieren hacer vivos en Instagram con Miriam, háganlo y nos va a ayudar a promoverlo. Graciela. Sí, yo después me comunico con Miri y así arreglamos un día. Bien, muy bien. Gracias.